Saludos hermanos, en nombre de Dios nuestro Padre y de su Hijo unigénito. Este momento es un momento importante, es un momento muy solemne dentro de la historia de la humanidad, estos últimos días que vamos a vivir. Hay muchas personas que quisieran saber acerca de profecía, cuándo ocurrirán eventos y todo lo que va a ocurrir detalle por detalle, pero se están olvidando de lo más importante. ¿De qué nos sirve a nosotros saber, por ejemplo, a dónde va a ir un vuelo, dónde va a aterrizar, cómo es el lugar, una descripción de cada lugar, cada punto del sitio donde iría ese vuelo, saber cuándo parte el vuelo, saber qué compone el avión en el que se van a montar, si realmente nunca van a ser parte de los pasajeros que van a viajar? ¿De qué sirve saber cuándo va a despegar, saber quién es el piloto, saber todas las cosas o detalles, si al final nunca van a poder despegar en ese vuelo? No tienen visa, no tienen pasaporte, no tienen pasaje. Para nosotros es más importante saber cómo evitar ser parte de la destrucción y ser justamente aquellos que toman la decisión de no ser parte de esa destrucción, que saber cuándo ocurrirá la destrucción, cómo ocurrirá la destrucción y saber cada detalle acerca de eso. Así que en esta ocasión vamos a hablar acerca de la última oportunidad que tienen los hijos de Dios, aquellos que dicen ser también hijos de Dios, de participar de lo que es la salvación que Él ha prometido. No sirve de nada saber cuándo ocurrirán los eventos y cómo, ni quién los va a ocasionar, si nosotros no somos parte de aquellos que van a evitar ser destruidos. ¿Qué necesitamos saber para no ser parte de la destrucción? ¿Y qué necesitamos saber para poder afianzarnos y ser parte de los que viajen? Aquellos que participen con Dios por toda una eternidad y con su Hijo. Esta es la última oportunidad para entender y aceptar aquello que es de salvación y de vida eterna, y dejar de lado aquello que puede atarnos a esta tierra que será convulsionada y una tierra que será totalmente arrasada dentro de pocos días. Esta es la última oportunidad. Hoy es 14 de septiembre del año 2015 y mi nombre, aunque no tiene importancia, es Eddie Sánchez. Solamente pongo mi correo también, edmasa27@hotmail.com, por si alguien tiene alguna aclaración, si Dios le da algún tipo de entendimiento o si tiene alguna inquietud para que le exprese y pueda recibir información o enviar información que sea de utilidad en estos días. Así que vamos a tratar en esta hora algo que puede servirnos, y yo diría que es lo más importante para poder ejercitar aquello que nos puede ayudar en el sentido que Dios ha establecido ya a obtener la vida eterna. Voy a tener primeramente un extracto de lo que es un tema que se publicó hace muchos años por E.J. Waggoner y A.T. Jones, una combinación que es lecciones sobre la fe, y luego vamos a entrar en detalle de acuerdo a lo que ya hemos entendido y aprendido. Vamos a poner todo en manos de Dios, como siempre ha estado, aunque siempre que oramos pensamos que Dios nunca está si no oramos, pero Él siempre está por medio de su Hijo, como fue prometido, para todos aquellos que son herederos de salvación. Oramos. Padre justo, Padre bueno, Padre eterno que moras en las alturas de los cielos. Estas son horas muy tristes, son horas muy desalentadoras para nosotros los que conocemos la verdad, en el sentido de la condición en la que vivimos. Vivimos siempre ofendiéndote en cuanto al pecado, pero muchas veces no entendemos la mayor ofensa que podemos hacerte, que no es sencillamente el no andar conforme a tu ley, sino el no creer en tus palabras en cuanto a lo que has prometido a pesar de nuestra condición, porque justamente enviaste a tu Hijo a buscar a aquellos que estaban perdidos y no buscar a aquellos que eran justos según su propia opinión.
Gracias, Padre, por esta hora. Permite que todos puedan tener el entendimiento correcto a fin de que puedan participar del viaje hacia la vida eterna que tú has prometido. Gracias, Padre, por todo lo que has entregado en estos días y gracias por permitirnos todavía hoy expresar palabra de vida a pesar de lo que somos. Claro, todo está basado en el cumplimiento de tu palabra. Gracias por todo y lo rogamos en el nombre de tu Hijo unigénito. Así sea. En Romanos 4, del 20 al 22 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En esta ocasión usted sabe que estamos hablando de Abraham. Y es que justamente todo lo que se habla en cuanto a la fe tiene también que hablarse en ello acerca del padre de la fe. Pero en Romanos 1:17 dice también: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa declaración es el resumen de lo que el apóstol Pablo desea explicar acerca del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero solamente a todo aquel que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es la perfecta ley de Dios, que no es otra cosa que la transcripción de su propia voluntad. Toda injusticia, como ya sabemos, hermanos, es pecado o transgresión de la ley. El Evangelio es el remedio de Dios para el pecado. Su obra, por consiguiente, debe consistir en poner a los hombres en armonía con la ley. Esto es, que se manifiesten en sus vidas las obras de la ley justa. Pero esa es enteramente una obra de la fe. La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como vemos aquí, Dios se revela por fe y para fe. Esa justicia que es de Dios, eso que viene de Dios, que justifica, se revela solamente de fe y por fe. Fe al principio y fe al final, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso ha venido haciendo así en toda época, desde la caída del hombre, y lo seguirá haciendo hasta que los santos de Dios tengan escrito su nombre en sus frentes, hasta que el sello de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios en los hombres se ha colocado, y vean al Hijo de Dios tal como Él es, y no solamente en apariencia. El apóstol Pablo tomó la cita cuando habló acerca de que el justo vivirá por la fe, en Gálatas 3:11, cuando dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Estas expresiones realmente fueron tomadas por el apóstol Pablo de lo que fue Habacuc 2:4, donde dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si los profetas no lo hubiesen revelado, los primeros cristianos o los que vivieron en antaño antes de venir el Hijo de Dios, esos que estaban en el Antiguo Testamento que ya conocemos, que dicen conocer a Dios, no tuvieran la salvación, porque la única salvación que puede venir es la de la fe. Decir que en los tiempos antiguos los hombres no tenían sino una idea imperfecta o no acabada de la fe, equivale a decir que no había ningún hombre que en aquellos tiempos pudiera ser hecho justo por parte de Dios. Pero Pablo retrocede hasta el mismo principio y cita un ejemplo de fe que salva, una fe salvífica. Pablo dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Nos damos cuenta de que Pablo, en lo que es la expresión acerca de la fe, retrocede al mismo principio después de la caída del hombre. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice allí en Hebreos 11:4. En Hebreos 11:7 dice también que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe de Noé, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso dice acerca de Noé. Se trataba de una fe en el Hijo de Dios, ya que era una fe salvadora, y tenía que ser en el nombre del Hijo de Dios,
porque dice la misma Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Está escrito eso en Hechos 4:12. Así que si esa fe que tenía Noé, esa fe que tenía Abel, los podía salvar, era una fe basada exclusivamente en el Hijo de Dios, exclusivamente en lo que el Hijo de Dios les había dicho, en la palabra que provenía de Dios. La fe que ellos manifestaron no era una fe imperfecta, no era una fe que necesitaba que el Hijo de Dios muriese. Era una fe que iba más allá de la promesa que Dios había dado. Iba a una fe en el sentido del cumplimiento perfecto de esa palabra. Y eso es la fe que salva. Realmente hay muchas personas que procuran vivir la vida cristiana, como le llaman, en la fuerza de una fe que ejercieron cuando comprendieron su necesidad de perdón de los pecados, cuando entendieron que eran pecadores, y que lo hace justamente a ellos, buscadores de lo que es la salvación. Saben que solamente Dios puede perdonar los pecados, todo el mundo lo sabe, aunque hay algunos que piensan que los sacerdotes también lo hacen, pero a los que realmente leen las Escrituras, a los que realmente están buscando de Dios, saben que solamente Dios lo puede perdonar. Y también saben que Dios ha establecido que ese perdón solamente puede ser realizado mediante su Hijo. Pero estas mismas personas suponen que habiendo una vez iniciado ese proceso en sus vidas, cierto día, deben ahora continuar la carrera de esa salvación por su propia fuerza. Sabemos que muchos albergan esa idea. Lo sabemos primeramente porque lo hemos oído de algunos, y en segundo lugar porque hay verdaderas multitudes de profesos llamados cristianos que revelan la obra de un poder que en nada es superior a su propia capacidad. Si tienen algo que decir en las reuniones sociales, más allá de la repetida fórmula, quiero ser cristiano, quiero ser hijo de Dios, a fin de poder ser salvos, no es otra cosa que su experiencia pasada. El gozo que experimentaron una vez cuando conocieron que Dios quería darles vida. Pero del gozo de vivir para el Hijo de Dios, de vivir para Dios y andar con el Hijo de Dios por la fe, no saben nada. Y quien se refiere a eso, habla en un lenguaje que les resulta bastante extraño. Pero el apóstol Pablo presenta definitivamente este tema de la fe como extendiéndose hasta el mismo reino de la gloria, en la siguiente ilustración que sigue. En Hebreos 11:5 al 6 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Observe cuál es el argumento que se utiliza para demostrar que es por la fe que Enoc fue trasladado. Enoc fue trasladado porque caminó con Dios y tenía el testimonio de agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso basta para probar lo que se está diciendo ahora mismo. Sin fe, hermanos, ningún acto que podamos hacer alcanza la aprobación de Dios. Sin fe, lo mejor que el hombre pueda hacer queda infinitamente lejos de la única norma válida, que es la de la perfecta justicia de Dios. La fe es una buena cosa allí donde esté, pero la mejor fe en Dios para quitar la carga de los pecados pasados no aprovecha a nadie, a menos que continúe presente en medida siempre creciente hasta el fin de su tiempo de prueba. Hemos oído a muchos manifestar lo difícil que les resultaba obrar el bien. Su vida, queriendo ser hijos de Dios, era de lo más insatisfactorio, estando marcada solamente por el fracaso. Y se sentían tentados a ceder al desánimo. No es sorprendente que se desanimen, ya que el fracaso continuo es capaz de desanimar a cualquiera. El soldado más valiente del mundo entero acabaría desanimado si sufriese una derrota en cada batalla. No será difícil oír de esas personas lamentos por ver mermada la confianza en sí mismas. Pobres almas. Si solamente pudieran llegar a perder completamente la confianza en sí mismas y la pusiesen enteramente en aquel que es poderoso para salvar, tendrían otro testimonio que dar. Entonces se gloriarían en Dios por el Señor nuestro, su Hijo unigénito. Dice el apóstol: gozaos, gloriémonos en Dios por medio del Señor nuestro, su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Hermanos, realmente
nuestro gozo está en permanecer en aquel que fue instituido para nuestra salvación. Nosotros tenemos que gozarnos a cada instante. Dice el apóstol que nos gocemos. Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Esa expresión de gozo solamente viene por aquellos que han ido de victoria en victoria. Aquel que se goza en Dios, incluso al ser tentado y afligido, no está peleando la buena batalla de la fe. Está luchando la triste batalla de la confianza en sí mismo y de la derrota. Todas las promesas de la felicidad definitiva son hechas, hermanos, exclusivamente a los vencedores. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le va a dar todas las cosas. A ese que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, también heredará todas las cosas, dice en Apocalipsis 21:7. El que venciere poseerá todas las cosas. Un vencedor, hermanos, es alguien que gana victorias. La herencia no es ganar la victoria, sino la recompensa por haber ganado la victoria. La victoria, hermanos, debe ganarse ahora. Las victorias a ganar son la victoria sobre la concupiscencia de la carne, las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, sabe que va a amar la muerte, porque eso no proviene del Padre. Lo podemos leer en 1 de Juan 2, del 15 al 18. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y yo sé que esta es la última oportunidad. ¿Saben por qué? Porque esta expresión que está en el versículo 18 lo dice claramente. Ya es el último tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que viene Satanás a darse por Cristo, pero antes de eso, también debemos entender que hay muchos anticristos. ¿Y qué es un anticristo? ¿Qué es un anticristo? 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si usted ha venido conociendo lo que es la verdad del Padre y del Hijo, el mensaje del primer ángel, pero ahora expuesto en el cuarto ángel con mayor luz y entendimiento, se dará cuenta que el mundo rechaza totalmente al Padre y al Hijo. ¿Han aparecido muchos anticristos? ¿Cree usted que han aparecido muchos anticristos? Pues sí, han aparecido muchos que niegan al Padre y al Hijo. Por eso sabemos que es el último tiempo, porque el mundo entero está en contra de la verdad y solamente un grupo pequeño de sus hijos están pendientes de la verdad y exaltan la verdad. Hermanos, ya es la última oportunidad. Es el último tiempo. Las victorias que tenemos que vencer sobre la carne, la concupiscencia, los ojos, la soberbia de la vida, son victorias sobre el yo y las indulgencias egoístas. Aquel que lucha y ve huir al enemigo puede gozarse. Nadie puede quitarle ese gozo que se produce al ver cómo el enemigo huye. Algunos sienten pánico ante la idea de tener que mantener una lucha continua contra el yo y los deseos mundanales, lo que está en este mundo, como hemos leído. Eso es así porque solo conocen su propia derrota y desconocen totalmente el gozo de la victoria. No han experimentado más que derrota, pero el constante batallar no es algo penoso cuando hay victoria continua. Aquel que cuenta sus batallas por victorias desea encontrarse nuevamente en el campo de combate. Cuando usted gana, cuando yo gano, lo que hacemos es que queremos otra batalla, porque estamos ganando. Así somos nosotros, pero no ganamos por nosotros. Sabemos que quien pelea nuestras batallas es el Hijo de Dios por nosotros. El hecho de tenerlo a Él como nuestro general, nuestro capitán, aquel que nos dirige, es suficiente para ganar las batallas. Ningún ejército ha ganado por su propia cuenta, sino que ha tenido siempre un líder que lo ha representado. Tal pasó con Alejandro el Grande. Sus generales ganaban porque era él quien los dirigía. ¿Cuánto más nosotros en estos días ganar cuando nos dirige el Hijo de Dios por mandato de su Padre? Este es el secreto de la fuerza. Es el Hijo de Dios a quien le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Toda esa potestad la tiene este Hijo de Dios.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Realmente, hermanos, la fe es lo que hace que nosotros podamos vencer en este mundo, porque por nuestra propia fuerza y nuestra carne, que es del mundo, no vamos a vencer. Nuestro capitán, nuestro dirigente, aquel que es nuestro ayudador en todo, según estableció el Padre, es el Hijo de Dios. Y Juan dijo que todo lo que es nacido de Dios, en 1 Juan 5:4, vence al mundo. ¿Mediante qué cosa vence al mundo? Mediante la fe. La fe se aferra al brazo poderoso de Dios y la poderosa fuerza de éste cumple la obra. ¿De qué manera puede obrar el poder de Dios en el hombre? Realizando aquello que jamás podría hacer por sí mismo, lo que llamamos nosotros justificación por la fe. Nadie lo puede explicar. Será lo mismo que explicar de qué modo puede Dios darle vida a los muertos. Dice el Hijo de Dios: el viento sopla de donde quiere y oye su voz, su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Hacia todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso lo dice en Juan 3:8. Como obra el Espíritu en el corazón del hombre sobre la envidia y el egoísmo, es algo que solamente conoce el Espíritu. A nosotros nos basta con saber que así es. Y será todo así que en quien desee, por encima de cualquier cosa, una obra tal en sí mismo y que confíe en Dios para su realización. Leamos nuevamente las palabras de Pablo. Vamos a leer nuevamente estas palabras, porque esto se escribió para nosotros. Esto se escribió para nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Él en mí, Cristo en mí. Pablo también dijo: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Justamente la gloria que se persigue es la que viene de Dios. Dice en Salmo 34:2 algo que es sumamente lícito: gloriarse en Dios. En Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Esto es lo que tenemos que buscar, la gloria que proviene de Dios. Y Pablo dice lo mismo, lo entendió y lo aceptó y lo publicó y lo escribió. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Entonces ahora podemos entender claramente que la gloria que perseguimos es la que proviene de Dios. Dice el apóstol Pablo: por la fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días, según Hebreos 11:30. ¿Para qué se escribió tal cosa? En Romanos 15:4 nos da la respuesta. Para nuestra enseñanza se escribieron. Todas las cosas que se escribieron fueron para nuestra enseñanza y para que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Qué significa? Se nos llamará tal vez a luchar contra ejércitos armados y a tomar ciudades fortificadas, a pelear contra los gobiernos de este mundo, a levantarnos, a hacer huelgas. No, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esas victorias que debemos ganar entonces no son contra reinos de este mundo, como hay mucha gente luchando en sindicatos contra los gobiernos para que nos bajen los precios, para que hagan muchas cosas. No es esa nuestra lucha, sino que son contra enemigos invisibles. Están los enemigos que son visibles en la carne y están los que son enemigos que están fuera de la visibilidad que los ojos puedan tener. Estas cosas que están escritas anteriormente fueron mostradas para que nosotros podamos tener consolación, para que podamos entender contra qué luchamos, para que sepamos cuáles son las herramientas con las cuales tenemos que luchar. Fueron registradas para mostrarnos lo que se cumpliría por medio de la fe en el conflicto contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La gracia de Dios, en respuesta a la fe, es tan poderosa que en estas batallas podemos vencer como vencieron antes muchos en batallas físicas contra reinos, porque a pesar de que nosotros, según dice 2 Corintios 10, del 3 al 5, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando a cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
No fue solamente a enemigos físicos a quienes los valerosos héroes de antaño vencieron por la fe. De ellos leemos no solamente que ganaron reinos, no solamente eso, según dice Hebreos 11, 33 al 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ellos hicieron estas cosas, que no solamente vencieron reinos, no solamente conquistaron reinos, sino que también obraron justicia, que también alcanzaron promesas. Y lo más animador y maravilloso de todo es que sacaron fuerzas de debilidad. Su debilidad misma se les convirtió en fortaleza mediante la fe, ya que la potencia de Dios en la debilidad se perfecciona. ¿Quién podrá entonces acusar a los elegidos de Dios, teniendo en cuenta que es Dios quien nos justifica? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 35 al 37. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 14, 23 nos empieza a decir, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. La parte importante de este versículo para el punto es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y desde luego el pecado no puede agradar a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que comprender qué proviene de fe y qué no proviene de fe, a fin de comprender lo que la Escritura quiere decir cuando nos urge la necesidad de cultivar la fe. Porque es esencial, antes que nada, saber qué es la fe. ¿Cómo viene la fe? Así que la fe, dice Romanos 10, 17, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. De poco serviría urgir a una persona a la necesidad de cultivar la fe si ésta no tuviera previamente una noción inteligente de lo que constituye la fe. Y la triste realidad es que a pesar de que Dios, por medio de su Hijo, lo haya establecido tan claramente en la Escritura, muchos desconocen lo que es la fe. Es posible, no obstante, que conozcan la definición de la fe, pero sin conocer lo que realmente es la fe. Es decir, pueden no haber comprendido la idea contenida en esa definición tan conocida de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11.1. Ahora bien, en Mateo 8, del 6 al 10, podemos encontrar claramente en lo que sucedió con el centurión, ese encuentro que tuvo con el Hijo de Dios, nos da una idea a nosotros de lo que es realmente la fe. Vamos a leer para ver si podemos comprender si hemos hallado la fe. Entender el hecho de lo que ha ocurrido aquí o de lo que ocurre en este caso es entender la fe. No puede haber ninguna duda al respecto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, es el autor de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Vamos a ver. Vino este hombre cierto día y le dijo al Hijo de Dios, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y el Hijo de Dios le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Hijo de Dios encuentra aquí cierta cualidad que denomina fe. Cuando comprendemos lo que es, hemos hallado la fe. Entender ese hecho que ha ocurrido aquí es entender la fe. No puede haber ninguna duda al respecto, ya que el Hijo de Dios es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2 lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si lo dice el autor de la fe, si lo dice él, que esa es una gran fe, no solamente una fe normal, no, una gran fe, y efectivamente es una gran fe. ¿Dónde está pues la fe que vio el Hijo de Dios? El centurión deseaba la realización de algo, anhelaba que el Hijo de Dios lo realizara, pero cuando el Señor le dijo, yo iré y lo haré, el centurión lo puso a prueba diciendo, solamente di la palabra
y será hecho. Ahora, ¿por medio de qué esperó el centurión que la obra se realizara? Exactamente, hermano, solamente por la palabra. ¿De qué dependió para la curación de su siervo? Solamente de la palabra. Y el Hijo de Dios afirma, según lo que hemos visto, que eso es fe, una gran fe. Entonces, mi hermano, ¿qué es la fe? En Génesis 1:1 vemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podemos tener a partir de Génesis una idea, porque la fe es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar en que esa palabra cumple aquello que dice. Puesto que eso es fe, y la fe viene por la palabra de Dios, como hemos visto, podemos esperar que sea esta misma palabra, la que enseñe que la palabra tiene en sí misma el poder para cumplir lo que dice. O sea, lo que dice la palabra se cumplirá. Y así es efectivamente. La palabra de Dios enseña precisamente eso y no hay otra cosa. Esa es la palabra fiel, la palabra llena de fe. La mayor parte del capítulo de la Biblia, así como vemos aquí, del primer capítulo de la Biblia, que es Génesis, contiene principalmente instrucción sobre la fe. En él encontramos no solamente un caso de esa parte que quiere enseñarnos de fe, sino hasta 7 solamente en la primera parte de Génesis. El propósito de esta parte es inculcarnos a nosotros la noción de fe. Eso significa que hemos de entender dónde está la fe en lo que empieza a narrar Génesis. La instrucción sobre la fe consiste en la enseñanza de que la palabra misma de Dios es la que cumple lo dicho por esa palabra. Por eso leemos en el primer versículo, en el primer capítulo también de Génesis, del principio de la Escritura, lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? ¿Cómo los creó, hermano? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33, el 6 y el 9. Antes de que dijese algo, no había nada. Después que habló, fue hecho. Fue hecho solamente mediante la palabra. ¿Qué fue lo que causó la creación? La simple palabra. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Dios quiso que allí donde había oscuridad hubiese luz. Pero, ¿cómo hacer para que hubiese luz allí donde todo era tinieblas? ¿Cómo lo hizo? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ustedes ven, ¿cómo vino la luz? Simplemente por la palabra pronunciada. Produjo la luz. Ahora, en Salmo 119, 130 dice, la exposición o la presentación o la aparición de tus palabras alumbra, ilumina, produce luz. La sola palabra de Dios produce luz. Su sola palabra al pronunciarse lo hizo. Eso lo vemos en Génesis. No había expansión o firmamento, Dios quiso que hubiera. ¿Cómo lo trajo a la existencia? Dijo Dios, haya expansión. Y así fue. El mismo proceso con la tierra, el agua, la vegetación, las lumbreras, los animales. Y dijo Dios, produzca. Y fue así. Es pues por la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas. ¿Y qué es la fe entonces? Si entendemos lo que pasó allá atrás y vemos a Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que venimos enseñando? ¿Qué es lo que se viene mostrando según Génesis? ¿Qué es lo que se viene diciendo? Que así como ocurrió en la creación, el simple hecho de Dios decirlo, lo obró. Él dijo y fue hecho. Y Él es el mismo de siempre, no ha variado. Siempre hace las cosas por su palabra solamente. Siempre puede hacer todas las cosas por su palabra. Esa es la característica distintiva entre la palabra de Dios, que contiene el poder divino por medio del cual ella misma cumple lo dicho. Es que por eso es por la fe que se debe entender que la palabra efectúa aquello que dice. Por eso la fe es conocer que en la palabra de Dios hay ese poder creador, ese poder de realizar aquello que dice. Esperar que la palabra de Dios haga lo que ella dice y depender solamente de esa palabra para la realización de lo dicho, eso es fe.
La enseñanza de la fe es la enseñanza de la naturaleza, de la palabra de Dios. Enseñar a las personas a ejercer la fe es enseñarles a esperar que la palabra de Dios haga lo que dice y a enseñarles claramente a depender de esa palabra para el cumplimiento de lo dicho por ella. Cultivar la fe consiste en fortalecer mediante la práctica la confianza en el poder mismo de la palabra de Dios para cumplir lo que ella misma pronuncia y la dependencia de la palabra misma para cumplir lo dicho. Realmente la comprensión de la Escritura, lo que se requiere de ella es entender que la palabra de Dios es viva, eficaz y que hace aquello que dice. Es más esencial ese conocimiento que cualquier otro conocimiento que esté a nuestro alcance. La fe consiste entonces en esperar que ella misma cumpla lo que dice. Cuando eso se comprende claramente, es fácil entender que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que dice la palabra, usted tiene que esperar, porque será así. No lo vemos, pero estamos seguros de que la palabra fue pronunciada y será efectuado, tan cierto como fue pronunciada. Cuando eso se comprende claramente, entonces podemos comprender qué es la fe. Puesto que la palabra de Dios está investida de poder creativo, siendo por lo tanto capaz de producir en la misma sustancia las cosas dichas por la palabra, y puesto que la fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice, y basarse solamente en la palabra propia para la realización de lo dicho por ella, resulta evidente que la fe es la sustancia o la convicción de lo que no se ve. Y puesto que la palabra de Dios es creativa per se, y por lo tanto capaz de producir o causar la aparición de lo que de otra forma jamás habría existido o aparecido, y puesto que la fe consiste en esperar que la palabra de Dios en sí misma cumpla lo que dice, y basarse solamente en la propia palabra para la realización de lo dicho por ella, resulta evidente que la fe es la demostración de las cosas que no se ven, la certeza de aquello que se esperaba. Es así como por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. ¿Cómo fue formado el universo, hermano? Por la palabra de Dios. ¿Y por qué usted cree eso? Porque usted cree en esa palabra que usted escuchó, de que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Por eso sabemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y eso cómo le llamamos? Fe, porque confiar justamente en la palabra de Dios. Aquel que ejerce la fe sabe que la palabra de Dios tiene poder creador y por lo tanto es capaz de producir lo que dice. Podemos tener entonces la certeza, no la suposición, la certeza de que el universo fue llamado a la existencia por la palabra de Dios. Quien ejerce esa fe puede tener la seguridad de que antes, si Dios no decía la palabra, nada podía ocurrir, pero cuando Dios dice la palabra, todo ocurre. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. El hombre puede hablar, pero en su palabra no hay poder para realizar lo expresado por ellas. Para que se cumpla lo que ha dicho el hombre, hace falta que el hombre añada algo. Además de hablar, tiene que hacer buena su palabra. No pasa lo mismo con Dios. Cuando Dios habla, la cosa ocurre, y ocurre simplemente porque Él habló. La palabra cumple lo que Dios tuvo a bien pronunciar. Dios no necesita que el hombre añada, como el hombre, añadir algo a la palabra que ya habló. No tiene que hacer buena su palabra, porque ya Dios, al pronunciarla, de Él sale buena. Dios habla la palabra solamente, y lo que dice acontece. Y así está escrito en 1 Tesalonicenses 2:13. Ciertamente, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de parte nuestra, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en vosotros, los que creéis. ¿En quién obra la palabra de Dios? En los que creen, porque todas las cosas son para los que creen. Es por eso también que es imposible que Dios mienta. No solamente imposible porque Él no quiera mentir, sino también porque no puede mentir. Es imposible porque cuando Él habla, hay poder creador en la palabra pronunciada, de manera que por solamente la palabra, la cosa acontece. Pero la fe debe ir en aumento, debe crecer. ¿La fe puede crecer? Veamos, 2 Tesalonicenses 1:3.
Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que la fe tiene que ir creciendo. ¿Qué significa que crezca la fe? Que sencillamente debemos confiar más y más cada día en el cumplimiento de lo que la palabra de Dios ha dicho. No creamos en hombres, porque el hombre puede mentir, porque el hombre cuando dice algo no es verdad que vaya a existir, tiene que hacer buena su palabra, ya lo hemos visto. En el caso de Dios no pasa así. Por eso los que creen en los hombres están perdidos. Hay que creer en Dios para poder tener vida, porque no hay poder en la palabra del hombre, pero sí la hay en la palabra de Dios. Y como Dios es imposible que mienta, entonces cuando Él habla, la cosa ocurre. Es por esto, hermanos, recordando un evento, un episodio que ocurrió en la Escritura, que cuando las personas estaban en el templo y clamando Hosanna al Hijo de David, cuando el Hijo de Dios estaba entrando a Jerusalén, si esos muchachos hubiesen hecho silencio, como querían aquellos que estaban oponiéndose a lo que estaba ocurriendo, es por eso que las piedras iban a hablar. Usted se imagina piedras hablando. Usted se hace la idea de las piedras diciendo las cosas. Pues sencillamente, hermanos, esto hubiese ocurrido, tan cierto como fue pronunciada la palabra, que si estos callan, las piedras hablarían. La palabra de Dios, una palabra divina, contiene en ella la obra creadora y es viva y eficaz. No lo hemos escuchado, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Esa misma palabra lleva en sí misma el cumplimiento, y confiar en ella y apoyarse en ella, como tal lo hemos visto. Eso es ejercer fe. ¿Tienes tu fe? ¿Va creciendo tu fe? ¿Vas confiando cada día más en la palabra de Dios? ¿O en algún momento empezaste a decirle mentiroso a Dios y a dejar de confiar en la palabra de Dios, en que las promesas y todas las cosas que Dios había dicho ya no se van a cumplir en tu vida? Has empezado a creer en Dios y continuaste creyendo en Dios y hoy sigues creyendo en Dios más que ayer, o has ido claudicando y dejando de creer y metiéndote de nuevo en las cosas del mundo, en la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Eso es lo que hoy debes identificar. ¿En qué momento, si acaso ha ocurrido en tu vida, te has apartado del camino de la fe? Porque el que no permanece de fe en fe, fe al principio, fe en medio y fe al final, no obtendrá la corona de la vida, porque se le da al que venza, y el que vence es solamente aquel que permanece en la batalla hasta que termina toda la contienda. Hermano, si no vas entendiendo, repite lo que se ha hablado hasta ahora, porque tienes que entender qué es la fe. Nosotros tenemos que saber entonces si tenemos fe. ¿Cómo somos salvos? Según Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios que debemos cultivar. Esa fe que hoy tenemos, Dios la puso en nosotros. Es una fe que fue colocada al principio cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó. Una esperanza de vida, de confiar, depender solamente de la palabra de Dios. ¿Debemos adquirir fe, dice la Escritura? No, debemos aumentar nuestra fe. O sea, la Escritura nos dice mucho sobre la necesidad de adquirir fe, pero sin embargo sí dice muchísimo sobre la necesidad de cultivarla. Lo que pasa es que a todo hombre, como he dicho, se le da al hombre, a todo hombre, una medida de fe, y lo que el hombre necesita es cultivarla. Nadie puede tener más fe que la que se le dio sin cultivar la que ya posee. Y no hay otra una cosa que crezca más rápidamente que la fe cuando se le cultiva. Cuando va creciendo, por ejemplo, dice la Escritura, mucho vuestra fe. La fe consiste en depender solamente de la palabra de Dios y esperar y confiar en que precisamente ella cumplirá lo que dice. La justificación por la fe es, por consiguiente, la justificación que depende de la palabra de Dios solamente y que confía en que la sola palabra lo cumplirá. Justificación por la fe es la justicia por la fe, ya que justificación significa ser declarado justo. La fe viene por la palabra de Dios. La justificación por la fe, por lo tanto, es la justificación que viene por la palabra de Dios. La justicia por la fe es justicia que viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios
es la que nos justifica. Romanos 5:1 dice, justificados, o sea, hechos justos, pues por la fe, o sea, esperando y dependiendo de la palabra de Dios solamente, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Romanos 4:1-3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué dice la Escritura? Cuando Abraham tenía ya más de 80 años y Sarai su esposa era anciana, sin haber engendrado hijo alguno, Dios le sacó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, según dice Génesis 15, del 5 al 6. Aceptó Abraham la palabra de Dios y esperó que ésta cumpliera lo dicho e hizo muy bien en hacerlo. Sarai, sin embargo, no puso su confianza solamente en la palabra de Dios. Recurrió a una estratagema de su propia invención para dar lugar a la simiente. Según vemos en Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de su esposa Sarai. Como consecuencia nació un niño, como sabemos, pero el arreglo resultó ser tan insatisfactorio para Sarai que ella misma lo repudió. Sabemos cómo estuvo la condición. Y Dios mostró su repudio también, ignorando totalmente el hecho de que hubiese nacido ese niño. Cuando el nombre de Abraham, que era Abraham antes, cuando Dios le habló primeramente, ya no tenía efecto porque había fallado la promesa, Dios le cambió el nombre a Abraham por el nombre de Abraham, y entonces continuó hablándole del pacto por el que él sería padre de todas las naciones mediante la simiente prometida. Cambió también el nombre de Sarai por el nombre de Sara, puesto que Sarai vendría a ser madre de naciones, solamente mediante la simiente prometida. Abraham se apercibió realmente de la ignorancia que Dios había tenido acerca de Ismael, de ese niño que había sido engendrado, que no era el de la promesa, sino de estratagema de hombre. Y llamó la atención de Dios diciéndole, ojalá Ismael viva delante de ti. Saben ustedes que Dios le respondió cuando Abraham entonces habló allí. Y le dijo también Dios a Abraham en Génesis 17 del 15 al 21. A Sarai tu mujer no le llamará Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Se recuerdan? Le cambié el nombre. Y la bendeciré y también le daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Le cambió el nombre. Reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Esa expresión que está ahí en el versículo 18 es la de intercesión acerca de este que Dios había ignorado, como ya les he dicho. Pero Dios le respondió a Abraham, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Entonces, vemos aquí cómo Dios establece su pacto en cuanto al siguiente hijo, a Isaac. Y dijo que iba a establecer su pacto en Isaac. En esa alianza perpetua que iba a hacer estaba basada en Isaac. Y en cuanto a Ismael, le dio también instrucciones, le dijo que él iba a bendecir. A todo esto, tanto a Abraham como a Sarai se les había instruido al hacerles hecha una promesa para su cumplimiento, pero nada que no fuese la dependencia hacia la sola palabra de Dios podía ser la respuesta adecuada. Sarai comprendió que su estratagema no había aportado sino aflicción y perplejidad, y había retardado el cumplimiento de la promesa. Abraham comprendió que dando oído a las palabras de Sarai, había despreciado la palabra de Dios, y ahora se veía obligado a abandonar totalmente ese plan, para volver de nuevo a la palabra de Dios solamente. Pero ahora Abraham tenía 99 años. ¿No se dan cuenta, como lo dijo en el versículo 17? Como que es más difícil ahora. Tenía 99 años y Sara tenía 90 años.
Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Se aplicaron a ceñirse estrictamente a la palabra de Dios para el cumplimiento de lo que la palabra decía. Excluyeron toda obra, todo plan, toda maquinación, todo designio, esfuerzo originado en ellos y se aferraron solamente a la fe. Echaron mano de la palabra solamente y dependieron absolutamente de la palabra para el cumplimiento de ella. Y ahora que el camino estaba despejado para que obrase la palabra solamente, la palabra efectivamente obró y nació la simiente prometida. De ese modo, por la fe, por una dependencia no apuntalada por nada, por una dependencia en la sola palabra, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Y por la fe también de uno y ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y se cumplió la palabra pronunciada a Abraham cuando Dios le dijo, cuando Dios lo sacó fuera, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Esa, hermanos, esa es una lección divina sobre la fe. Y eso es lo que significa la Escritura cuando nos surge la necesidad de cultivar la fe. La fe que le fue imputada por justicia a Abraham, la justicia de Dios por medio de la fe en su Hijo unigénito. Y no solamente por él fue escrito que él haya sido imputado, sino también, hermanos, por nosotros. Ahora, cuando Dios le dice en Génesis 22:2 a Abraham, y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, oigan esto, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué viene esto ahora? ¿Por qué le piden ahora al hijo a Abraham? Porque Abraham en el principio le dio oídos a Sara y se había desviado de la línea de la estricta integridad de la palabra de Dios, de la auténtica fe. Y ahora que había vuelto a la palabra solamente, a la fe verdadera, debía ser probado antes de que pudiese cabalmente decirse de él que su fe le fue contada por justicia. Había creído solamente la palabra de Dios en contra de lo que Ismael representaba y había obtenido a Isaac, al auténtico hijo de la promesa de Dios. Y ahora, tras haberlo obtenido, queda por ver si retendría la confianza en la palabra de Dios, incluso en contra del mismo Isaac. Es así como Dios dijo a Abraham en Génesis 22:2, toma ahora a tu hijo y sacrifícalo. Abraham había recibido a Isaac de parte de Dios confiando solamente en la palabra divina. Solo Isaac era la simiente que la palabra del Señor había prometido. Después del nacimiento de Isaac, Dios había confirmado la palabra declarando, en Isaac te será llamada descendencia, Génesis 21:12. Ahora vemos dos cosas distintas aquí. Génesis 22:2 dice Dios, toma tu hijo y ofrécelo en holocausto. Pero en Génesis 21:12 Dios le había dicho a Abraham, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham había recibido entonces a Isaac de parte de Dios confiando en la palabra divina. Solo Isaac era la simiente. Y ahora le dice la palabra de Dios que tome al hijo y lo sacrifique. Dios había declarado a Abraham, tu simiente será como las estrellas en el cielo. Esta es una lucha tremenda. Una lucha tremenda. Ustedes se imaginan en tal posición. Es la palabra de Dios contra la palabra de Dios. Una lucha contra esperanza. Y ahora ofréceme a Isaac como ofrenda ardiente. Pero si Isaac era ofrecido como ofrenda ardiente, si era quemado, ¿qué sería de la promesa de que todas las naciones serían benditas en él? ¿Qué sucedería con la promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud? Y sin embargo la palabra era firme. Ofrece a Isaac como ofrenda ardiente. Abraham había confiado sin reserva en la sola palabra de Dios en contra de Ismael. Pero ahora vuelvo y repito, era más que confiar la palabra de Dios solamente en contra de un hombre, Isaac. Era creer la palabra de Dios en contra de la palabra de Dios. Y Abraham lo hizo, esperando contra toda esperanza. Dios había dicho, tu simiente será como las estrellas del cielo, en Isaac te será llamada simiente. Ofrece a Isaac como ofrenda ardiente. Abraham no insistió en que Dios debía armonizar los pasajes, pero Dios, ponte de acuerdo, dime una cosa o dime la otra, ¿cómo me va a decir dos cosas distintas y dos cosas contrarias? Abraham no se puso a eso. Abraham confió plenamente en la palabra de Dios, sabiendo que esa palabra haría aquello que dice que haría. Y dejaría que Dios
sea quien armonice eso y no el hombre. Él no iba a arreglar las palabras de Dios, iba sencillamente a confiar en esas palabras. Abraham se dijo, Dios ha dicho, ofrece a Isaac como ofrenda ardiente, y así lo haré. Dios ha dicho, en Isaac te será llamada descendencia, y así será. Él entendió y aceptó las dos cosas como verdaderas, y confió en ambas. Y también pensó, una vez interferí en la promesa de Dios y la impedí, hasta que rechacé todo lo que había hecho. Entonces me volví a la palabra de Dios. Entonces, de forma milagrosa, Dios me dio a Isaac, la simiente prometida. Ahora Dios me dice, ofrece a Isaac, la simiente prometida, en ofrenda ardiente. Lo haré así. Dios me lo da al principio, Dios me lo quita al final. ¿Se recuerdan de Job? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea Dios. Bueno, pero ¿y dónde está la confianza entonces? Si Dios me dice ahora que lo ofrezca, no importa. Es su palabra. Dios es capaz, pensó Abraham, de aún de las cenizas, devolvérmelo, para que la primera palabra que me dio se cumpla. Por esa razón fue, por haber creído en lo que Dios le había dicho, en que tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por haber creído en esto, fue que Abraham en el capítulo 22, versículo 5, dice lo siguiente. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Cómo es que dice volveremos a vosotros? Ustedes se han puesto a pensar en eso, porque él pensó que incluso Dios es capaz de levantar a Isaac de entre los muertos, que eso no sería algo difícil para Dios, porque ya lo había hecho antes, ya le había dado un hijo cuando era imposible tener hijos, porque lo sacó de un cuerpo muerto, que era el de él. Ahora, darles vida no era nada, y confiando plenamente en la palabra de Dios, dijo esas palabras. Iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Confiaba en que Isaac regresaría con él tan ciertamente como que iba a ir con él. Esperaba ofrecer a Isaac en holocausto y luego esperar verlo resucitar otra vez. Y así es como Abraham, confiando en la palabra de Dios, le fue contado por justicia. Allí se perfeccionó la fe de Abraham. No es que antes no hubiese recibido justicia, sino que allí se perfeccionó. Porque la fe se perfecciona de fe en fe. Fe al principio, fe al final. Pero la fe tiene que ser probada. Eso es fe. Saber que la palabra de Dios jamás podría fallar. Eso es fe. Ahora bien, en Santiago 2:23 nos recalca otra vez. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Poner la confianza en la palabra de Dios solamente, depender de ella incluso contra toda esperanza, en contra de la misma palabra de Dios inclusive, eso es fe. Esa es la fe que trae la justicia de Dios. En eso consiste ejercitar la fe. Eso es lo que la Escritura quiere decir cuando nos surge la necesidad de cultivar la fe y saber cómo ejercitar la fe. Eso es la ciencia del Evangelio. Y la ciencia del Evangelio es la ciencia de las ciencias. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice Romanos 4, 18 al 24. Esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara en su matriz. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros hoy, hermanos, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. ¿Creemos en qué? Porque la gente cree muchas cosas hoy. A los que creemos en su palabra, en el que levantó de los muertos al Hijo de Dios, en esa palabra que Dios dio, en esa hemos de confiar y creer. Eso es fe. Eso es fe. ¿Tiene usted fe, hermano, hoy? Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar esa fe. Dice la Escritura, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la única forma en la que cualquiera en este mundo puede ser hecho justo. Primeramente, admitir que es impío, pecador. Luego, creer que Dios justifica o tiene por justo al pecador o al impío, y que éste es justo en la misma justicia de Dios. En este mundo todos son pecadores, todos son impíos,
Impío significa lo contrario de ser santo o semejante a Dios en este sentido. Y está escrito que por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos qué, hermanos? Todos pecaron. ¿Todos son qué? Impíos. ¿Y qué significa eso? Bueno, como está escrito en Romanos 3 del 10 al 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por consiguiente, puesto que no hay en toda la tierra ni uno solo que no sea un pecador, un impío, y puesto que Dios justifica al pecador o impío, eso hace que por la parte de Dios la justificación, o sea, justicia o salvación, sea plena, gratuita y segura a toda alma en el mundo. Y todo cuanto uno debe hacer por nuestra parte, por nosotros, para hacerla segura para sí mismo, es aceptarla. Creer que Dios justifica personal e individualmente al pecador, al impío. Así, por extraño que parezca a muchos, la única calificación, la única preparación que usted debe hacer y debe tener para ser justificado por parte de Dios es que usted reconozca que es un pecador, que es un impío. Mientras más lo reconozca, mientras más le duela su pecado y más le duela su mal en contra de Dios, más cerca estamos de Dios y de obtener la promesa. Mientras más reconozcamos que somos pecadores, más rápido seremos justificados. Ahora, el Hijo de Dios dijo: yo no he venido a buscar justos, sino pecadores. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Resulta que hay personas que creen que los que estaban delante de él con atuendo limpio y elegante eran justos. Pero no fue eso lo que el Hijo de Dios quiso decir, sino que todo aquel que se justifica a sí mismo no necesita ser salvado, porque en su propia justicia entiende que lo merece, que se lo ganó, ya lo tiene. Sin embargo, nosotros sabemos que lo tenemos y lo obtenemos justamente porque somos pecadores, porque reconocemos que no somos justos, y eso nos hace acudir a aquel que puede justificarnos y creer y depender totalmente y exclusivamente de la palabra que ha dicho que todo aquel que esté perdido y perdido, bien perdido en el mundo y en el lodo, en el pecado, si busca al Hijo de Dios, obtendrá la vida eterna. Esa es la diferencia entre el justo que no es justo, sino en su propia condición y su propia convicción, y el que es justificado, no por sus obras, porque no tiene ni nada, pero sí por la palabra de Dios, porque solamente la palabra lo dijo. Dios justifica al impío, no justifica al que se cree justo. Por consiguiente, hermanos, habiendo entendido todo esto, sabemos entonces que la justicia o la salvación es plena y gratuita. No depende de nosotros, sino más bien en el hecho de simplemente creer que Dios lo hará. Así es nuestra calificación hoy en día. Entonces, creyendo justamente en lo que Dios ha dicho, obtendremos la justificación plena y gratuita. Todo aquel que crea en esto, que Dios justifica al que es impío, al pecador, recibirá la justicia que viene de Dios. Es fácil para muchos creer que son pecadores o impíos, incluso reconocerlo, pero creer que Dios los justifica a ellos, eso les parece demasiado. Ay, que soy tan pecador, Dios no me va a perdonar, he hecho tantas cosas. ¿Se ha escuchado usted? ¿Ha escuchado a personas diciendo lo mismo? Es que yo no creo cómo Dios va a fijarse en mí si yo vivo pecando a cada instante, si yo me vivo alejando de Él. ¿Cree usted que eso es así? ¿O esas personas están confiando en ellas mismas y se están viendo ellas mismas y no están viendo justamente la palabra de Dios que dice que justifica al que es pecador? La única razón por la que no pueden creer que Dios los justifique a ellos es que son impíos, tan impíos. Si solamente pudieran encontrar algún bien en ellos, o si pudiesen ser fortalecidos y mejorar, tendrían algún ánimo para esperar que Dios los justificase. Sí, se justificarían a sí mismos por las obras, y entonces profesarían creer en la justicia, la justificación que viene por la fe. Pero eso no sería más que quitar la base de la justificación, ya que si alguien pudiese encontrar bien en sí mismo, es porque lo posee ya previamente y no lo necesita de ningún otro lugar. Si puede fortalecerse, mejorar por sí mismo, arreglar su vida, entonces no necesita ninguna justificación que provenga de cualquier otra fuente. Por lo tanto, es una contradicción el decir que soy tan impío, tan pecador, que no veo cómo el Señor, cómo Dios pueda justificarme. Si no soy impío, entonces no necesito ser hecho justo, ya lo soy.
No hay medias tintas, hermanos, entre la justicia y el pecado y la impiedad. Pero cuando una persona se ve a sí misma tan impía como para no encontrar ninguna base sobre la que esperar ser justificado, es precisamente ahí donde aparece la fe. En verdad es solamente ahí que la fe puede venir. La fe es depender solamente de la palabra de Dios. Por tanto tiempo como continúe la dependencia de uno mismo, por tanto tiempo como exista la esperanza de poder depender de cualquier cosa en uno mismo, no puede haber fe. No hay lugar para ella, ya que la fe es depender solamente de la palabra de Dios. Pero cuando se desvanece cualquier esperanza de poder depender de algo nuestro o que se encuentre en nosotros y se reconoce esa imposibilidad, cuando todo lo visible va en contra de cualquier esperanza de justificación, es entonces cuando, reposando en la promesa de Dios, en la palabra solamente, esperando contra toda esperanza, como dijo Abraham, entra en juego la fe. Y por fe encuentra justificación plena y gratuita, por más impío o pecador que sea. Porque escrito está: al que no obra, pero cree en aquel que justifica al pecador, al impío, la fe le es contada por justicia. La justicia de Dios por la fe en su Hijo Jesucristo, a quien Dios ha propuesto para manifestar de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En eso consiste el ejercicio de la fe. ¿La estás ejerciendo tú? Saber cómo ejercitar la fe, hermano, eso es la ciencia del Evangelio. Ahora bien, la fe es completa dependencia en la palabra de Dios, para el cumplimiento de lo contenido en esa palabra. Siendo así, conviene no olvidar nunca que allí donde no hay palabra de Dios, no puede existir ninguna fe. Así lo demuestra la verdad de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Puesto que la fe viene en verdad por la palabra misma de Dios, está claro que la fe no es posible sin la palabra de Dios. Hay gente que tiene palabras de todo tipo por allí y a eso le llama fe. Pero eso no es fe, porque no puede haber fe si no es en la palabra de Dios. Así, el justo vivirá por la fe. Por lo tanto, todo lo que no es de fe, o sea, todo lo que no proviene de Dios, es pecado. O lo que es lo mismo, el justo debe vivir por la palabra de Dios. Y todo lo que no es de la palabra de Dios es pecado. Eso sencillamente es lo que debemos conocer acerca de lo que es la fe en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Pero vamos a pasar ahora a una parte interesante: el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué significa el perdón? Ese término se compone de dos partes: per, que significa por, para, y don, que significa donar, dar, dádiva. Es decir, dar por. Perdón significa dar por. Perdonar, por lo tanto, es sencillamente dar por. Para Dios, perdonar el pecado es donar por el pecado. ¿Qué es lo que da Dios por el pecado? Declara su justicia perdonando los pecados. Dios da su justicia a cambio del pecado. Justamente por estar nosotros en pecado es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa esto? Que Él dio, donó, regaló. En el Hijo de Dios está el perdón, porque está la donación de Dios a todo hombre que crea en esa donación, que crea en la palabra de Dios. Si sabemos muy bien que en el principio era el Verbo, ¿quién es? Ese Verbo que vimos, su gloria como el unigénito Hijo de Dios, dice la Escritura. Esa palabra que provino de Dios, ese que vino a dar palabra de Dios a nuestras vidas. Ese es el regalo de Dios al mundo. Todo aquel que crea en ese regalo, que acepte ese regalo, ese perdón, ese Hijo de Dios, esa justicia de Dios en el Hijo, recibirá justamente lo que la misma palabra, lo que el mismo Hijo de Dios representa: la vida eterna. Ustedes están entendiendo lo importante que es comprender lo que es el perdón. Vamos a seguir entendiendo lo que es el perdón. Esa palabra de perdón, según dice Romanos 3:25, esa palabra del perdón dice allí: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tal es el don de justicia. Todo hombre ha pecado. Si es que ha de ser librado, solo puede serlo gratuitamente. Y puesto que el perdón por el pecado, la justicia de Dios dada por el pecado, es enteramente gratuito, ahí tenemos el don gratuito de la justicia de Dios a todos los hombres para justificación de vida.
Así se manifiesta la justicia de Dios, en ese regalo que Él entregó. Toda alma que pida a Dios perdón por el pecado, en realidad lo que está pidiendo es la justicia de Dios por el pecado. Todo el que pide el perdón lo pide solamente sobre la palabra de Dios que declara tal perdón. Y la fe es completa dependencia de la palabra para el cumplimiento de lo que ésta dice. Por lo tanto, la justicia viene por la fe. Y ya sabemos, hermano, qué es la fe. La plena confianza en que la palabra de Dios hará aquello que dice. No depende de nosotros y nunca dependerá de nosotros, sino de la simple palabra. A nosotros solamente nos toca creer que esa palabra efectuará aquello que dice. Por lo tanto, al creer en esa palabra, somos justificados por simplemente aceptar esa palabra. Cualquiera que pide, recibe. ¿Has pedido muchas veces a Dios que perdone tus pecados? Es decir, ¿le has pedido que dé por tu pecado? ¿Estás consciente que cuando haces tal cosa, le estás pidiendo que dé lo único que Él da o puede dar por el pecado, que es su justicia? En eso consiste pedir el perdón de Dios. Así la vida eterna solo le será dada a los que son justificados, perdonados por la fe, ejercitada por el conocimiento del Padre y el Hijo por su palabra. Ahora bien, recibir la justicia de Dios es recibir el perdón gratuito por medio de la sola dependencia en su palabra. El manto de justicia borra los pecados. Zacarías 3, del 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. El manto de justicia de Dios es esa recepción gratuita solamente por medio de la dependencia de su palabra. Esa justicia, ese manto de justicia que nos ha sido imputado, se nos coloca por simplemente haber sido nosotros fieles a esperar que la palabra de Dios haga aquello que dice, nos borra los pecados. Dios puede justificarte solamente si dejas de mirarte. Deja de mirar lo bajo que has caído, deja de mirar cómo puedes ayudarle a Dios, deja de pensar que ya no tienes oportunidad, deja de pensar en ti, en tu condición, en tu vida, en tus pecados, etc. Todo eso se va de tu vida con tan solo confiar en la palabra de Dios. Sostente viendo al invisible. Todos tienen todavía oportunidad. Esta es la última. Permíteme mostrarte la razón por la cual es la última.